Hoy tengo el placer de presentaros a Vicente Salvador. Creo que ya lo habéis escuchado alguna vez en nuestro programa hablando de las psicofonías. Y esta vez nos va a hablar de las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Así que sin más voy a pasar a presentaros a Salvador. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafa. Pues mira, yo aquí dispuesto a todo. Yo me subo al barco y bueno, todo lo que pueda aportar de mi granito de arena para que nuestros oyentes pues sepan un poco más y que puedan despertar esa curiosidad sobre ciertos temas. Pues nada, aquí dispuesto a todo. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío porque ya sabes que me gustaría que fueras colaborador de vez en cuando en nuestro programa y creo que puedes aportar un plus muy bueno a todos nuestros oyentes, pues eso, hablándonos de ciertos temas en los cuales yo, sinceramente, amigos, soy profano, Él sí que es experto. Yo, igual que dentro del misterio, yo en los ovnis tengo, dijéramos, más conocimiento de causa. Vicente Salvador, pues la verdad, es un honor escucharlo cuando habla, cuando hace sus resúmenes. Incluso hace poquito, con un caso, nos ha aportado su opinión. Y la verdad es que quisiera, sobre las experiencias ECM, quisiera hacer una serie de preguntas. Dinos, ¿qué es o cuéntanos en qué consiste el término ECM y sus orígenes? Bueno, esto se remonta a los años 70, donde un psiquiatra americano llamado Raymond Moody acuña este término, el cual describe pues lo que sería una posible vida después de la vida, que de hecho su libro se llama así, que es una especie de compendio de estudios sobre centenares de casos de pacientes suyos y de sus colegas de donde él trabajaba en el hospital, los cuales debido a complicaciones médicas y de salud están envueltos en este tipo de experiencias trascendentales y extracorpóreas, como por ejemplo salida del cuerpo, el atravesar un túnel oscuro, el encuentro con un ser de luz, bueno, una serie de situaciones y casuísticas que claro, que se escapan al razonamiento y a lo común, pero que claro, está totalmente documentado, y este hombre es el precursor y quien acuña el término ECM. Entonces, la verdad es que yo he escuchado sobre este tema, las ECM, y siempre me han producido curiosidad, porque creo que una de las preguntas que el ser humano se ha hecho durante toda la historia es qué hay detrás de la vida, qué hay al principio de la muerte o qué hay más allá. Y la verdad es que la gente que ha vuelto relata una serie de historias que a mí a veces me causan, pues no sé, un poco de impresión. Y te quisiera yo preguntar, ¿qué aspectos te han llamado más la atención sobre este tema? ¿Qué matices son los que te han causado que te dediques al estudio de las experiencias cercanas a la muerte? A mí, sobre todo, los aspectos que más me han llamado la atención son los descritos directamente por los mismos pacientes de este estudio. Por ejemplo, uno de ellos es el aspecto de la inefabilidad. O sea, la inefabilidad es el término de que algo es imposible de describir, porque no existe un léxico o un vocabulario, digamos, por el que podamos describir esa experiencia. Estas personas, la mayoría de ellos, dicen que en ese plano existencial no pueden describir lo que es estar allí. Más que nada porque comentan de que nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones y que allí no es así. Allí, por lo que dicen, son más dimensiones y no pueden traducirlo a un idioma de la Tierra. Digamos, la forma de desplazarse, la forma de ver las cosas, digamos, las sensibilidades que tienen, todo. Por eso el término de inefable yo creo que es algo, digamos, un punto a tener en cuenta. Después, por ejemplo, también otro punto que digamos que hay que tener mucho en cuenta es el tema del túnel de luz. Esta experiencia que casi todos los relatos, o al menos una gran mayoría de ellos, la cuentan, que es que ellos cuando, por ejemplo, tienen las complicaciones médicas o han estado con una aparente muerte clínica, se ven como de repente desplazados por una especie de túnel de luz, que también lo han descrito de muchas maneras. Por ejemplo, lo han descrito como cueva, pasadizo, recinto, un valle o cilindro, o sea, de muchas maneras.
Pero bueno, siempre dicen lo mismo, que durante ese túnel, cuando van desplazándose por dentro, notan como mucha quietud, mucha tranquilidad, y que al final ya, o bien en unos casos se encuentran fuera del cuerpo, como si fuera una especie de agujero de gusano que ya los expulsa del cuerpo, o bien en otros casos, al final de ese túnel hay una luz con una identificación, digamos, con una personalidad, no tiene forma humana, pero es una luz que, digamos, que se describe y te habla y te hace una revisión de tu vida a una velocidad increíble. Y bueno, ahí esos, digamos, que son varios de los aspectos que me han llamado mucho la atención. Y por ejemplo también el sentimiento de soledad, que por ejemplo muchos de los casos de los pacientes de este hombre comentan que cuando ellos se ven desdoblados del cuerpo, por ejemplo en una camilla de un hospital, en un coche en un accidente, dicen que notan tal sentimiento de angustia y de soledad que es abrumador. Sí. Y bueno, hay muchos. La verdad es que hay muchos aspectos, podríamos estar horas hablando. Permíteme que te haga un inciso, porque yo he leído, dentro de lo poco que, la verdad, sobre esta temática, he leído que el túnel puede ser la representación de la salida del útero materno, es decir, dijéramos, la regresión del momento de salir al mundo, regresión, es decir, es una forma de volver al inicio. No sé si tú habrás leído o te habrán comentado algo. Y en cuanto a lo de la soledad que tú describes, ¿vale? Eso me choca un poquito, porque verás, siempre dicen en esa experiencia que al otro lado al final de ese túnel siempre hay algún familiar, hay alguien que está ahí para recogerte, para guiarte quizás a esa nueva vida o dimensión, como tú dices, sí, que muchos no pueden describir. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, como son centenares de casos de los entrevistados, en muchos de los casos no coinciden toda la casuística, por ejemplo el túnel, la aparición. Hay otros casos que cambian, digamos, de orden, no son, digamos, casos de manual exactos. Entonces, por ejemplo, yo lo del útero sí que le veo sentido, porque digamos que representa el túnel un cambio de fase. Digamos que tú estás en el mundo terreno, te ves de repente en el túnel desplazado a toda velocidad y llegas a esa interfase. Es como un cambio de plano. Eso yo sí que, de alguna forma, la representación sí que parece muy fidedigna. Y después, lo otro que me comentabas, claro. A la soledad de los familiares, y también aprovecho, ya que... Y también, aparte de eso, de los familiares que están allí esperándote o alguien conocido, a veces son amigos, o incluso, como describió, que lo escucharías en el segundo Congreso de la Cultura del Misterio, Sol Blanco Soler, a veces quien viene a recogerte es tu mascota, o sea, como en algunos casos, es decir, alguien con el que has tenido un contacto íntimo aquí hablemos así, en la Tierra, ¿sabes? También es verdad que he leído alguna que otra experiencia en la cual va al infierno. O sea, sí que es verdad lo que creo que tú estás comentando, en el sentido de que cada persona que ha tenido este tipo de experiencias lo relata según a lo mejor sus creencias, no lo sé. Salvador, ¿qué opinas? Lo curioso, mira, primero, lo que habíamos hablado primero de los familiares, lo del tema de la soledad siempre son en los primeros estadios de la experiencia. Comentan que es nada más llegar, el trauma que es poder ver tu cuerpo postrado en una camilla, entre amasijos de un vehículo destrozado, es, digamos, los primeros momentos. A partir de ahí sí que comentan que cuando ya estás así, o aparece efectivamente los familiares, o aparece el comentado ser de luz para decirte que o bien tienes que volver a la Tierra, o bien que tienes que pasar para adelante. Entonces, claro, siempre es cuando estás mal, a partir de ahí aparecen uno o el otro, por lo que dicen en los relatos de los pacientes. Claro, es que eso es muy curioso. Y después, vale, me habías comentado también que hay casos que también he leído, que en vez de ir a un cielo, un paraíso, o todo lo contrario, van al infierno, donde hay unos seres terribles con una serie de características que describen que, bueno, pues es más de una película de terror. Creo que yo he leído 2 casos en concreto, pero creo que también eso puede ser derivado a las creencias de esa persona.
Claro, es que desde luego en este estudio, que ya te digo que es de unas 150 personas, muchos de ellos con aparente muerte clínica y otros simplemente un infarto, una persona que se ha desangrado, bueno, no llegan a tanto. Claro, es que esto en la mayoría de esos casos no se habla sobre experiencias terroríficas, siempre son más o menos siguen los mismos patrones, pero sí que es verdad lo que comentas, que los hay, yo he escuchado algunos, pero muy pocos. También dependerá, claro, lo que comentamos, depende de las experiencias, de la educación sociocultural de la persona, de la ideología, de las creencias, de las religiones, depende de muchos factores. Entonces, claro, ahí habría que ver cada caso, pero desde luego, por lo que yo he leído, son casos muy, muy ínfimos, muy pocos. Oye, y otra pregunta que tengo, ¿nos podrías decir, por ejemplo, dentro de este campo de estudio científico, porque aquí es verdad que se enlaza mucho la ciencia, que es lo que ocurre sobre todo por parte de médicos y forenses, ¿quiénes son los referentes dentro de los ECM? Mira, en ámbito internacional tenemos este señor que yo te comentaba, Raymond Moody, que es psiquiatra. Ya te digo que él acuñó el término en los años 70, junto a sus libros y sus estudios. También tenemos a una señora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, también es otra psiquiatra, curiosamente, que esta señora trabajaba con pacientes terminales ya en unos hospitales que estaban alejados de la ciudad, pues eso, para la gente que iban a descansar lo que pudieran y eran terminales, y ella estudiaba, pues digamos, un poco la interacción y el comportamiento y la actitud que tenían para enfrentarse a la muerte. Y ella también, digamos, que se enteró del trabajo de Raymond Moody, lo estudió, lo apoyó, y ella después escribió libros sobre ECMs también. Es muy curioso. Eso en el ámbito internacional. También tenemos un caso que es para mí el más notable, que es el último libro de los últimos que me he leído, de un señor que se llama Eben Alexander, que es un neurocirujano de Estados Unidos, profesor de Harvard de medicina, o sea, es una especie de eminencia en su campo. Es un neurocirujano, pues, que siempre está, digamos, operando y bueno, estudiando siempre constantemente. Y este hombre, por lo visto, hizo un viaje a no me acuerdo a qué país fue, o la India, no lo sé. Contrajo una bacteria E. coli, que por lo visto en adultos es mortal, y por lo visto llegó a Estados Unidos de vuelta y tuvo una serie de complicaciones muy grandes de salud, quedó en un coma, y a partir de ahí empieza su historia de ECM, en la cual él sí que comenta experiencias terroríficas, pero muy pocas, o sea, en una especie de mundo muy como si fuera subterráneo, bajo tierra, como si él fuera una especie de larva o de gusano que va desplazándose bajo tierra, y después, cuando consiga pasar ese estadio de realidad, sí que llega a la zona de lo que podría ser un vergel, un jardín o el cielo, y bueno, diferentes sitios que sí que son, pues, un poco más, por decirlo así, agradables. Y bueno, es muy curioso porque ya te digo, es una persona con un estatus académico muy alto, y poder leer un libro, digamos, a mí me costó mucho de leer porque tiene mucha terminología médica, técnica, de tema, pues eso, del cerebro y tal, y cuesta de leer, a pesar de estar en castellano, pero es muy recomendable. Ya te digo, se llama Eben Alexander. Y bueno, después, para terminar, mira, no me explayo mucho más. Aquí en el ámbito nacional tenemos a José Miguel Gaona, que bueno, que él ha escrito varios libros y estudios muy extensos sobre las ECMs. También tiene un proyecto que se llama Proyecto Túnel, en el cual recopila por internet experiencias de todo el mundo de ECMs para conformar un trabajo contrastado. Y bueno, a mí también, de mis favoritos del ámbito nacional, es Miguel Ángel Pertierra, nuestro médico Miguel Ángel Pertierra, que él también ha escrito un libro que me lo leí hace 3 o 4 años, que se llama La Última Puerta, y son todo, pues eso, casuística médica en referencia a las ECMs. Que, amigos, que sepáis que Salvador tuvo el placer de conocer al doctor, ¿verdad? Y incluso sí, tener... Es una persona muy, muy agradable, muy dada a la charla, a la firma de libros, y una persona muy agradable, de verdad. La verdad es que es la típica persona que dices, bueno, estoy delante de dijéramos, mi referente, ves que son personas llanas y que te hablan incluso, o sea, te hablan en el sentido de que te dan consejos en tus investigaciones y tal, y la verdad
es que merece la pena a veces conocerlos y hablar con ellos. O sea, la verdad es que ya no solamente el doctor, conocí a Aldo Linares, conocí a Josep Guijarro. La verdad es que son personas que incluso te llevas una agradable sorpresa porque tienes un concepto de ellos televisivo, pero después cuando los ves en de cara, de tú a tú, ves que son personas llanas y cultas y de las cuales hay que aprender mucho. Y vale mucho la pena. Sí, porque perdona que te corte. No, es que vale mucho la pena porque es que es lo que dices, conoces su parte personal y como persona y como nosotros, y después su parte profesional, que es la que también nos hace admirarlos de alguna manera. Entonces, claro, ese contraste es muy curioso, vale mucho la pena, sí. Uh-huh. Y mira, te quería también preguntar, yo solamente conozco un caso, y aunque suene a chanza, es el único histórico que sé. Es el caso de Lázaro, con Jesucristo, que le dijo: Lázaro, levántate y anda. Pero tú, que estás versado un poquito en estos temas, ¿podrías contar algún caso de alguien que volvió de una ECM? Yo realmente, aunque me haga repetitivo, yo me reitero con el caso de este señor, el neurocirujano Eben Alexander, porque es que además, ya te digo, ha sacado, a partir de la experiencia, ha sacado como 3 o 4 libros, en colaboración con otros médicos también, y la verdad es que no tiene desperdicio. Este hombre, ya te digo, cuenta su historia desde que él estaba en coma, y después, con todo lo que le contó su familia, él pudo terminar el libro, porque claro, él estaba postrado en una cama y dijeron que no tenía actividad cerebral, nula. Él dice que su experiencia es totalmente real porque él analizó a posteriori los análisis y las pruebas médicas de las máquinas y dijo que no tenía actividad cero cerebral eléctrica, por lo cual su cerebro no podía estar jugándole una mala pasada de alucinaciones, ni de medicamentos, ni de nada. Entonces, todo lo que él vio y todo lo que él pudo ver y vivir, él como profesional certifica que es totalmente verídico y real. Y bueno, es un caso en el que él, ya te digo, primero él se ve en una especie de, él nota como unos zumbidos y como una especie de sonidos. A partir de ahí se ve pues expulsado del cuerpo, por lo que comenta, y se ve pues eso, en una especie de mundo subterráneo en el que él va avanzando, en el que no termina de acabar nunca, y en un momento de desesperación él ve como una especie de puerta luminosa en la cual él se mete y aparece pues en una especie de mundo, por decirlo así, de hadas, porque es que tal como lo describe es todo un mundo lleno de vibración, colores muy vivos, todos los seres que puede ver expulsan amor, por decirlo de una manera, y en el cual él le acompaña a un ser que le hace de intérprete. De alguna manera él, digamos que llega a este plano y conecta con una especie de esfera de luz negra enorme que él digamos que lo cataloga como lo que podría ser de Dios o lo que podría ser lo equivalente, lo cual él no puede hablar directamente y este ser que le acompaña le hace de intérprete. Y bueno, y a partir de ahí te cuenta un poco todo lo que sería ese viaje trascendental y la vuelta al cuerpo, y claro, es muy curioso. Supongo que dentro del ámbito científico se habrán sacado datos y estadísticas sobre esta casuística, sobre las ECM. ¿Qué es lo que podríamos encontrar dentro del ámbito científico en cuanto a datos sobre este tema? Mira, yo, sin haber sacado datos de tantos por cien ni números, digamos, sobre un estudio de, ya te digo, unos 150 casos, por ejemplo, sí que dicen que los casos más dramáticos y más vividos son, por ejemplo, los que tienen una aparente muerte clínica. Por ejemplo, comentan que en esos casos sí que son o los que más dramáticos o más vividos que los que han tenido un acercamiento a la muerte, por decirlo así. Y sobre todo también tiene que ver que tengas una experiencia más profunda en cuanto más tiempo estás experimentándola. En cuanto más profundizas, más la experiencia es más fuerte. También comentan que, por ejemplo, que de esos 150 casos, ninguno de ellos es idéntico a otro. Ninguno tiene todos los elementos que podría tener otro. Y son muchos casos y muchos identificantes, digamos. Pero claro, eso me hace suscitar la siguiente pregunta. No sé si podrás responderla. Claro que si cada caso es diferente, si cada experiencia es diferente, la muerte, dependiendo para la persona o la experiencia en este caso, porque tampoco podemos saber si es muerte, aunque científicamente sea muerte clínica, es
tiene muchas caras, ¿no? Podríamos decir que no es, quitando lo del túnel y la luz y todo esto, después cada persona lo vive de una manera. Claro, es que digamos que no es como si fuera un caso de libro, es que incluso con lo que dicen. Claro, por ejemplo, en el caso de la revisión, de cuando se encuentra con este ser de luz, dicen que no lo pueden describir porque es luz, una luz tan resplandeciente, cegadora y blanca y amarillenta, que dicen que no se puede describir con palabras de la Tierra. Es algo muy extraño, pero que sin embargo no tiene una silueta humana. Sí que dicen que, por ejemplo, acompaña a las personas en la revisión de sus vidas, pero que cada persona ve la revisión de una manera diferente. Volvemos a lo mismo. Unas personas ven todos y cada uno de los detalles que han pasado en su vida, hasta lo más insignificante, hasta lo más, digamos, importante, y hay gente que solo ve a lo mejor un acontecimiento importante, después otro. Cambian mucho sí. La casuística de otro. Da mucho que pensar, la verdad. Sí, porque yo ya te digo, pese a que no he profundizado en el tema, sí que he escuchado pues en la televisión, he leído en prensa algunos casos de esta índole. Claro, hay, por ejemplo, yo me acuerdo de uno que era un chico que se estaba ahogando, se ahogó literalmente en un pantano, y él comenta que entró en una sala de cine y vio una proyección de su vida junto a un ente a su lado, y le explicó que esa era su vida, y dice que lo que aquí fueron 20-30 minutos, para él fue pues prácticamente un minuto revisando de un plumazo toda su vida. Sin embargo, después tienes lo que tú dices, la experiencia de este investigador o este científico que dice que se convirtió en una larva y accedió a un paraíso, etcétera, etcétera. Es decir, por eso de ahí mi pregunta, que quitando que el inicio de la experiencia sí que sigue el mismo patrón, es decir, llegamos a una luz y a un ser, todo lo demás es subjetivo o a lo mejor a la interpretación de quien lo vive, o subjetivo a las creencias, o subjetivo a muchas cosas que desconocemos. Era simplemente en eso, creo que, Vicente, que estamos de acuerdo, ¿no? Es que claro, es que es lo que decimos. Por ejemplo, yo el tema del ser de luz y de la revisión sí que lo he estado mirando bastante a fondo, y es que es curiosísimo, porque es que te dicen que hay veces que el ser no le acompaña a la persona, otras veces que sí. Sobre todo dicen que cuando lo ven, lo primero es, te hacen dos preguntas. Te dice, ¿estás listo para irte? Y te dice, ¿y qué ha valido la pena cómo has llevado la vida? O sea, pero no lo dicen, por lo que la gente puede sobreentender con el contexto, no lo dice de una manera sentenciadora. No lo dice, digamos, para sentenciarte a un plano bajo ni nada de eso. Simplemente lo dice como reflexión, porque se supone que ya te están preguntando si tú estás conforme con todo y que le muestres tu vida, pero ellos, digamos, este ser ya sabe, ya ha visto lo que tienes que enseñarles, solo que lo hacen como modo de aprendizaje o de reflexión para la persona, como educativo, por decirlo así. Y después eso, la revisión, hay gente pues que ve una especie de pantalla de cine, otros ven un modelo tridimensional que pueden moverlo, cada uno lo describe de una manera totalmente distinta, es muy curioso. Ya, pero ves, hablando de esto, hay muchos casos, no, algunos, que dicen, es tal la paz que tienes allí que no te dan ganas de volver a tu cuerpo, y sin embargo los obligan a... Por respeto, los obligan a volver a su cuerpo, o sea, es que es muy... Hay dos casos que son muy curiosos, que son dos mujeres que tienen niños pequeños, y estas mujeres, dos mujeres que tienen un accidente y la otra no sé qué le pasa, pero por casos diferentes de complicaciones de salud están en este estadio de realidad, en esta situación, y comentan que ellas no quieren volver, pero son conscientes de que tienen niños muy pequeños en la Tierra, pero dicen que se sienten allí personas muy egoístas porque no quieren, pero que al final, de alguna regañadientes, tienen que volver porque depende la educación y la vida de los niños, pero que son conscientes de que no quieren. Es algo, son dos casos que me llamaron mucho la atención, porque claro, hay gente que dice que en cuanto llega ahí notan desapego con el cuerpo, lo ven como un contenedor que ya no va con ellos, es como que ya directamente no quieren, pero es lo que dices tú, hay casos en que deben de volver porque no ha llegado su hora, y casos que no, pero claro, es muy curioso. Y Vicente, ¿piensas que algún día la ciencia sabrá qué hay al otro lado? Mira, por ejemplo, yo aquí parafraseo a Kardec. Como decía él, el espiritismo será científico o no será nada. Yo realmente lo pienso. Yo creo que en algún momento la ciencia y lo trascendental o lo espiritual acabarán compartiendo mesa,
y se sabrá con certeza lo que hay más allá. Yo pienso que el espiritismo es la ciencia del futuro, aunque quede muy marciano decirlo así, pero además eso hay muchos investigadores que lo cuentan, que piensan que al final la vertiente va a ser esa, que se va a juntar la parte, digamos, que se haya descubierto del tema espiritual con la ciencia y llegarán a saber más, o con certeza o no, pero a saber más allá sí. ¿Y crees que existe, personalmente, crees que existe la vida después de la muerte, a margen de tus creencias y de tus dogmas? Yo, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, en tema de CMs no he tenido experiencia, simplemente yo todo lo que he podido documentarme leyendo. Pero claro, yo, por ejemplo, en tema de visitantes de dormitorio y en tema de transcomunicación instrumental, sí que tengo más experiencia personal en mis carnes y realmente, aunque toda esta casuística sea diferente, yo pienso que tienen un nexo común. Pienso que tienen algún nexo en el cual en muchos casos es trascendente. Entonces yo, de alguna manera, algo dentro de mí me dice, lo que estás experimentando y has experimentado, algo dentro de ti te dice que sí, que crees, que es que realmente no son casos parecidos, todas estas casuísticas, ya te digo, los visitantes, las ECMs, la transcomunicación, pero creo que todo por algún lado viene de lo mismo. ¿Crees, desde tu punto de vista, que las personas que experimentan las ECM tienen una transformación personal? ¿Ven la vida de otra manera? No sé, ¿sabes datos o sabes de algún caso en el cual esto haya sucedido? Yo, por lo que he podido leer de los informes de estos 150 casos, es totalmente así. Prácticamente todos, digamos que tienen una nueva forma de ver la vida y la muerte en sí. Digamos que llegan a ser personas más positivas, sobre todo altruistas con los demás, con el prójimo, ven los problemas mundanos de otra manera. Digamos que a nivel personal tienen una renovación completa, pero siempre tirando hacia lo positivo. Sí, eso también lo había leído yo, que estas personas, debido a su experiencia, pues tienen una transformación personal, que ven la vida de otra manera y se la toman de otra manera. A veces es lo que yo digo y muchas veces hasta yo mismo me lo digo, que vamos por la vida como los burros, ¿no? Con la zanahoria delante, no disfrutamos de la vida, no somos alegres por cosas como el dinero, la economía, etcétera, problemas personales y tal, y después te das cuenta del dicho ese de que la vida es un suspiro, y es que lamentablemente es así, y a veces vamos con la cabeza tapada, los ojos cerrados por la vida y no hacemos esa reflexión y lo vemos todo oscuro. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero es que este tema es tan apasionante. No, que totalmente es así, es que es así, es que además por eso comentan que ven los problemas mundanos de otra manera, porque al final no se preocupan por las tonterías que a lo mejor podemos preocuparnos en vida, porque ya ven que es que todo es de una manera que lo ves en perspectiva y al final digamos que tienes un cambio de realidad en tu cabeza total, una renovación. Sí, yo ya te digo, yo no he pasado una ECM, pero a veces cuando se acaba el ruido del día a día, a veces te paras a reflexionar, porque a mí me gusta hacerlo, incluso en lugares donde no hay un solo ruido, solo la naturaleza, y te das cuenta de estas cosas, que llegas a la misma conclusión que estas personas. Y ya, como última pregunta, ¿qué bibliografía recomiendas para seguir los estudios de las ECM? Mira, pues por ejemplo, esta autora que te comentaba, que es una psiquiatra polaca, Elisabeth Kubler-Ross, ella escribió, esta señora que te comentó que trabajaba, digamos, ayudando a los enfermos terminales, ella escribió un libro que se llama La muerte, un nuevo amanecer. Y ese libro está, pero que muy bien. También, pues es lo que te comento sobre las personas, pues que de alguna manera tienen que luchar contra ese último instante de la vida, y ella lo recoge, digamos, y también además apoya el trabajo de las ECMs y hace un estudio pues bastante bueno. Después también el libro que te comentaba de Ben Alexander, este neurocirujano, que se llama La prueba del cielo. Este es el primero que escribió nada más volver del coma, digamos. Después también, a mí, por ejemplo, los libros de José Miguel Gaona, Al otro lado del túnel,
que ese libro es fantástico, es una especie de compendio enorme de casos que ese libro debe tener, es que tiene como 700 o 800 hojas, es una barbaridad, es una auténtica maravilla. Después también el que te comentaba de Miguel Ángel Pertierra, La última puerta, que es pues ahí también él compila los casos de colegas, de médicos, pues que han tenido de alguna manera casos complejos de medicina, pues que después cuando han vuelto los pacientes, pues eso, comentan sus experiencias cercanas a la muerte, todo pues es en ámbito español. Y sobre todo, pues el último de todos, el que te comentaba, el Vida más allá de la vida, de Raymond Moody. Este libro, pues lo que te digo, el precursor de todo, escrito en el 75, escrito por un psiquiatra, y la verdad es que se nota que lo narra todo muy bien y la verdad es que es una maravilla. Yo me quedo con esos 5. Pues amigos, Vicente Salvador nos ha dado una lección magistral de experiencias cercanas a la muerte. Por cierto, Vicente, para que nuestros amigos te sigan, porque seguro que habrán muchos que les guste este tipo de temáticas, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes? ¿Tu forma de contacto? Mira, por ejemplo, en YouTube me pueden encontrar como Adimensionales _, y después en Twitter también, buscando como Adimensionales _ me pueden encontrar. Y ahí pues también en por última vía, también en el foro Dimensión Oculta, tengo una sección que se llama Zona Dimensionales, que es pues de los colaboradores, y ahí pongo todos los artículos que publico, también compilaciones de psicofonía, psicoimágenes, bueno, todos los elementos de trabajo que yo utilizo para el tema de la transcomunicación instrumental y bueno, todo un poco. En esas 3 vías, ya te digo, tanto YouTube como Twitter como el foro Dimensión Oculta pueden encontrar mi trabajo. Pues sí, oye, amigos, cuidado, tenéis que seguirlo, ¿eh? Lo tenéis que seguir, os recomiendo, porque la verdad es que yo he seguido algunos de sus estudios y algunas de sus pruebas que hace, y la verdad es interesante. Sé que a lo mejor algunos pues les da un poquito de reparo esto de los fallecidos, la comunicación con ellos y tal, pero no hay que tener miedo, siempre dentro del respeto. Yo creo que para mí, Vicente, este tipo de temas, los ECMs, las psicoimágenes, psicofonías, para mí son un estudio desde la perspectiva científica bastante interesante, y yo creo que Vicente os puede aportar, si sois investigadores amateurs, puede aportar una pequeña guía de lo que él hace, y a partir de ahí pues hacer vuestros propios estudios, ir aquí y allá, etcétera, etcétera. Yo os brindo la oportunidad de que lo sigáis, es muy simple, le dais a la campanita y cada vez que Vicente suba algo o comente algo, siempre vais a estar ahí y podréis hacerle consultas. Yo espero que de verdad, amigos de zonaovni.com, lo hagáis. Y Vicente, respecto a ti, espero tenerte como colaborador esta temporada y las que vienen, futuras, con este tipo de temas. Tú ya sabes que yo me subo al barco y me apunto a un bombardeo y ya sabes que me tienes ahí como fijo. Ya lo sé, amigos, si nuestra amistad ha venido a raíz de todo este tipo de temas, y la verdad es para mí un honor conocer personalmente a Vicente, porque es una persona llana, simpática y una persona de la cual uno aprende cosas que desconoce de este mundo. O sea, y bueno, y yo espero que lo sigáis igual que yo, e incluso que algún día lo conozcáis detrás del podcast y detrás de otras entrevistas que ha realizado para otros medios. Y bueno, Vicente, ya sin más, despedirme de ti hasta la próxima ocasión, que seguro que hablaremos de algún tema interesante. Yo ya estoy esperando a la próxima entrega. Yo de verdad, yo encantado, y gracias por haberme invitado al programa, y ya sabes, yo dispuesto a todo. No te prometo nada, pero a lo mejor tendremos alguna sorpresa un poquito más para adelante. Yo sé que tú algo sabes, pero sí. Bueno, vamos a dejar a nuestros oyentes ahí, que estén ahí un poco de incógnita. Sí, sabes que hay ahí un proyecto y queremos sorprenderlos y a ver si se confabulan, como digo yo, los astros, y podemos ofrecer algo bastante potente y que seguro que les gustará. Si se alinean los planetas, yo creo que sí, y la verdad es que se van a sorprender cuando vean lo que se viene. Ah, que sí. Pues nada, pues igualmente, muchísimas gracias y nada, y nos vemos en la próxima entrega. Sí, por supuesto. Venga, Vicente, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Vale, venga, un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego.